Muy buenos días, mi nombre es Santiago Pineda, estudiante de Ingeniería en Sistemas modalidad virtual y en la sesión de hoy vamos a adentrarnos en un área fascinante de la física y la ingeniería térmica, el flujo de calor en estado estacionario. Voy a ser su guía en este viaje matemático. Descubriremos cómo las ecuaciones diferenciales se convierten en el lenguaje perfecto para modelar el viaje de la energía térmica a través de los sólidos, desde una simple pared hasta el complejo aislamiento térmico de tuberías industriales. Para iniciar, definamos qué es la transferencia de calor. El calor es energía en tránsito que se desplaza debido a una diferencia de temperatura. La termodinámica nos enseña que el calor viaja siempre de forma espontánea desde los cuerpos más calientes hacia los más fríos, buscando el equilibrio. Pero, ¿con qué rapidez viaja esa energía y cómo se distribuye la temperatura en el interior de un material sólido mientras esto ocurre? Aquí es donde entra en juego la conducción y las ecuaciones diferenciales. En el año 1822, el físico francés Joseph Fourier formuló la ley fundamental de la conducción. Esta nos dice que la tasa de transferencia de calor Q es proporcional al área de la selección transversal A y al gradiente de temperatura dt sobre dx. La constante de proporcionalidad K es la conductividad térmica, una propiedad del material que indica qué tan buen conductor es. El signo negativo es crucial, nos indica matemáticamente que el calor fluye en la dirección en la que la temperatura disminuye. Un concepto clave para simplificar y resolver estos problemas en ingeniería es el estado estacionario. Significa que las propiedades térmicas en cualquier punto del sistema ya no varían con el tiempo. Es decir, la derivada parcial de la temperatura respecto al tiempo es cero. El perfil de temperatura dentro del material ya se ha estabilizado. Esto implica que la cantidad de calor que entra por un lado de un elemento de control es exactamente igual a la que sale por el otro. Si realizamos un balance de energía en una rebanada muy delgada del material conductor de espesor infinitesimal de X y asumimos que no hay generación de calor interna, la conservación de la energía exige que la tasa de calor que entra en X sea igual a la que sale en X más de X. Al expresar esto matemáticamente usando la ley de Fourier, tomando el límite cuando de X tiende a cero, obtenemos nuestra ecuación diferencial gobernante. La derivada respecto a X de la conductividad por el área por el gradiente de temperatura debe ser exactamente igual a cero. Comencemos con el caso más simple y habitual, la conducción a través de una pared plana. En esta geometría, el área de transferencia de calor A es constante a lo largo de todo el camino. Y además, la conductividad térmica K del material es constante, podemos extraer ambas magnitudes de la derivada en nuestra dedo. Al dividirlas llegamos a una bellísima ecuación lineal de segundo orden muy simple. La segunda derivada de la temperatura respecto a la posición espacial. X es igual a 0. Resolvamos esta dedo integrada de manera directa. Si la segunda derivada es 0, al integrar por primera vez respecto a x, obtenemos que el gradiente de temperatura de una constante C1 integrado por segunda vez, hallamos que la temperatura Tx es una función lineal, c de 1 por x más c de 2. Al aplicar las condiciones en las fronteras, es decir, que en x igual a 0 la temperatura es T1 y en x igual a L es T2, despejamos las constantes y llegamos a la solución particular. El perfil de temperaturas en una pared plana en estado estacionario es una línea recta perfecta. A los ingenieros les encanta simplificar problemas complejos y para ello crearon el concepto de resistencia térmica. Si escribimos la ecuación del calor de la forma Q igual a T sobre L sobre Ka, notarán que tiene exactamente la misma estructura que la ley de Ohm en electricidad, donde la corriente es el voltaje entre las resistencias. En nuestro caso, la corriente es la tasa de calor, el voltaje es diferencial de temperatura y la resistencia térmica de una pared plana L sobre K, A es mayor espesor L, más resistencia, a mayor área A o conductividad K, menor resistencia. ¿Qué ocurre si la geometría no es plana? Analicemos una tubería caliente que transporta vapor o fluidos industriales, protegida por una capa de aislamiento térmico cilíndrico.
Aquí, a medida que el calor viaja desde el centro hacia el exterior, la sección transversal que atraviesa no es constante, se expande radialmente. El área es 2 por pi por r por h, donde h es la longitud. Al introducir esta área variable en nuestra ecuación fundamental de conservación, llegamos a una dedo radial diferente. La derivada respecto a r de r por dt sobre dr es igual a 0. Procedamos a integrar estado de área variable. Si la derivada de r por dt sobre dr es 0, integrar una vez nos da r por dt sobre dr igual a c1. Despejando el gradiente tenemos dt sobre dr es igual a c1 sobre r. Al despejar por segunda vez con respecto al radio r, la integral de 1 sobre r nos da un logaritmo natural. Así, la solución general es t de r igual a c1 por logaritmo de r más logaritmo natural de r más c2. Al aplicar las condiciones de contorno para los radios internos y externos, obtenemos el perfil térmico particular. A diferencia del caso plano, la temperatura a través de un cilindro decae de forma logarítmica, con una caída más pronunciada al inicio y más suave al final. Del mismo modo en que en el plano podemos definir una resistencia térmica cilíndrica para calcular fácilmente pérdidas de calor en tuberías, integrando la ley de Fourier radial, obtenemos que la tasa de calor de pérdida es Q igual a T de 1 menos T de 2 sobre R de TH, donde la resistencia térmica cilíndrica es el logaritmo natural de la razón de radios. Esta fórmula es la piedra angular para diseñar aislamientos térmicos eficientes en refinería y plantas de proceso, permitiendo predecir cuánta energía ahorraremos al aumentar el espesor del aislante. Pongamos esto en práctica con un ejemplo real de ingeniería. Supongamos que tenemos una tubería de vapor cuya superficie interna está a 120 grados y está recubierta por un aislante de lana de vidrio con una conductividad térmica muy baja, de 0.04 watts sobre m por k. El radio de la tubería es 5 centímetros y el radio exterior del aislante es de 10 centímetros. Queremos calcular la pérdida de calor por metro de tubería si el ambiente exterior está a 20 grados. Al sustituir en nuestra ecuación radial, hallamos que la pérdida térmica es de apenas 36.27 watts por metro. Esto demuestra la increíble eficiencia del aislante modelada con total precisión. Es momento de ver la física en acción. Hemos diseñado ese simulador de laboratorio térmico para ustedes. En la parte izquierda podemos visualizar el material conductor. Al ajustar el control deslizante para elevar la temperatura caliente, observen cómo el extremo se torna incandescente y las partículas de energía térmica fluyen con mayor velocidad hacia el lado frío. A la derecha el simulador calcula las ecuaciones diferenciales en tiempo real. Noten cómo al seleccionar la geometría cilíndrica, el perfil lineal de la pared se transforma en una hermosa curva logarítmica. La conducción de calor en estados estacionarios tiene aplicaciones masivas a nuestro alrededor. En la industria de la computación es clave para diseñar disipadores de calor de cobre o aluminio que retiren la energía térmica de los microchips de alto rendimiento, evitando que se quemen. La arquitectura moderna nos permite diseñar paredes compuestas de varias capas para crear hogares bioclimáticos que conserven el calor en invierno y el frío en verano, optimizando el consumo energético. Y en las plantas industriales sirve para diseñar reactores e intercambiadores de calor eficientes y seguros. En conclusión, hoy hemos descubierto cómo un balance de energía y la ley de Fourier nos permiten plantear ecuaciones diferenciales que predicen con absoluta exactitud el comportamiento térmico de los sólidos. Vimos que el perfil de temperatura depende directamente de la geometría del cuerpo, lineal para paredes y logarítmico para cilindros. La analogía de la resistencia térmica nos brinda la herramienta definitiva para resolver estos desafíos en la vida real.
Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el video y nos vemos en el siguiente tema.